Ya, mis niños, buenos días de nuevo. Ya estuvimos conversando un poquito de las cosas pendientes, algunos avisos. Y como les decía, hoy es nuestra última clase de inecuaciones y sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Lo que yo quiero que hagamos hoy día es lo mismo que ya hemos venido practicando, ¿cierto? En dado ciertos problemas de enunciado verbal, podamos reconocer el elemento que está involucrado y podamos resolver estos tipos de ejercicios. Ya podamos resolver ejercicios. Eso es a la larga. Ya son preguntas de alternativas, donde vamos analizando la complejidad de la lectura, etcétera. Así que en virtud del tiempo, avancemos. Primera pregunta, me dice, sean A y B dos números racionales ubicados en la recta, ¿ya? Del momento que yo leo el encabezado, que son racionales, quiere decir que puedo contemplar entre ellos una fracción, ¿ya? Yo no sé qué números son, por lo tanto voy a verme en el escenario de poder dar una cifra que corresponda, ¿ya? Yo me puedo dar un número para representarlo. ¿Cuál de las siguientes desigualdades son verdaderas? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo en este caso? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que nosotros podamos darnos una cifra intermedia para que podamos trabajar. Que sean racionales, porque me está avisando que está entre 0 y 1. O sea, A tiene que ser una fracción o un número decimal. Y B también tiene que ser un número decimal o una fracción. Pero ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Vamos a ir analizando paso a paso. Analizamos la pregunta 1. Si ustedes miran aquí, a mí me está diciendo que el A es más chiquitito que el 1, ¿cierto? Porque está entre el 0 y el 1. Entonces, yo tomé como verdadero que el A es inferior a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número pequeñito. Si yo aplico propiedades de inecuaciones, que las vimos ya hace un par de clases atrás que están en las presentaciones que ustedes tienen, podemos aplicar recíproco y por lo tanto analizar la relación. Pero supongamos que ustedes no se acuerdan de esto. Ustedes no recordaron las propiedades. ¿Qué puedo hacer yo? Me voy a dar un valor de A. Díganme ustedes un valor de A que quisieran ocupar. ¿Puede ser 0,5? Sí, 0,5, ¿cierto? Y si a mí no me gusta la versión decimal, así como que me complico, puedo decir Un un medio. medio, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros vamos a decir, sabemos que un medio es menor que el 1, ¿cierto? Eso es verdadero, porque nos estamos dando un valor más chiquitito. ¿Cómo podemos probar esta relación? Podemos hacer la relación. Atención aquí, ya recuerden que esto está quedando grabado, pero en el PPT no va a quedar escrito. Voy a decir 1 dividido en un medio, ¿verdad? Tirin, tirin. Y yo voy a analizar esta relación. Entonces como estoy dividiendo, voy a dividir en su forma tradicional, ¿cierto? En vez de como una fracción, como un dividido. Y voy a tomar un medio y lo voy a escribir. Y yo sé que para dividir cantidades tengo que invertir el orden de la segunda, ¿cierto? Y multiplicar. O sea, algo así. ¿Verdad? Hasta aquí me Vale van. 2. Perfecto. Vale 2, ¿cierto? Y yo sé que 2 es mayor que 1. ¿Verdad? Entonces esa es verdadera. Entonces esta va a ser verdadera. Pero ¿se entiende cómo avancé o no? Aquí yo lo expliqué por propiedad. Sí. Pero si usted está en la prueba y tirita porque dice no me acuerdo las propiedades, no importa. Siempre puedo echar mano de otorgarle una cifra. Esto va a ser siempre válido, ¿ya? Porque es una herramienta que yo puedo ocupar, ¿ya? Entonces, como me dijeron el 0,5, y si yo digo, pucha, a mí me cuesta dividir decimales con números, puedo escribirme como 0,5 decimal o en su defecto, versión fracción, ¿verdad? Apliqué lo que me está pidiendo, hice la división y compruebo que fue verdadero.
¿Ya? Esto quedó grabado, pero no va a quedar escrito. ¿Ya? Así que si pueden, tómenle fotito, rápido, rápido, antes de borrar los dibujos. Y se van. Por lo tanto, la número 1 es verdadera. Veamos la número 2. Me dice que A más B es menor que 1. ¿Verdad? Si ustedes se fijan aquí, yo aquí apliqué propiedades, que es la forma correcta en que debiera resolverlo. ¿Ya? Pero nuevamente, si me complico, nos podemos dar números y no va a haber problema. Tengo, por la recta numérica sabemos que el B está entre -1 y el 0, ¿verdad? Fíjense aquí, entre -1 y 0. Yo le voy a sumar A positivo en ambos lados, porque a mí me están pidiendo que yo genere esto de aquí, ¿verdad? A más B Pero, menor que... profe, Dígame. entonces ahí el resultado sería un número negativo entre esa suma. Me tendría que dar un número negativo o menor que 1. Puede que me dé 0,9, que no es Mm, negativo. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque normalmente tendemos a pensar automáticamente en asignarle una región, pero que sea menor que 1, solo me está diciendo que puede ser hasta el 0,9999999. Él también es válido. Pues los negativos, hasta él. O sea, me da un piso, me da un tope. Entonces, ¿qué es lo que hice acá yo? Para que ustedes miren un poquito. Sumé A en cada extremo. Aquí me dio A menos 1, A más B, más A. Y como yo sé que el A es menor que el 1, voy a tomar esta desigualdad aquí. ¿Verdad? Si ustedes se fijan en este lado, se va a cancelar y me va a quedar esta expresión. Pero usted me puede decir, profe, pero es que eso no lo entendí muy bien, como que no me cuadra. Veamos si se cumple, ¿cierto? Veamos, ¿qué me dice el problema? Que también es verdadero. Pero yo entendí nada. Hagámoslo. Ustedes me dijeron que A era 0,5, ¿verdad? Y ahora denme un valor de B. Ojalá distinto. Menos 0,2. Menos 0,2, ¿verdad? Y ahí yo estoy diciendo, ¿es negativo? Sí. ¿Está entre el -1 y el 0? Sí. Entonces son verdaderos. Sumémoslo. 0,5 menos 0,2. ¿Cierto? ¿Por qué menos? Porque le estoy sumando un negativo. Y estoy diciendo que es menor que 1. Y si yo hago esta resta, me va a quedar 0,3, ¿verdad? Porque solamente tengo que restar en Entonces la... igual es verdadera. Igual es verdadero porque es menor que 1, pero no necesariamente fue menor que 0. Entiendo. A eso me refiero. Entonces, nosotros podemos tomar por cierto, como por válido, esta información. Resolverlo por propiedades me permite a mí decir para cualquier cifra esto va a funcionar. No importa cuál sea, va a funcionar. Pero siempre con ese cuidado. Si me complico en esta parte, yo puedo tomarme de una pareja de cifras para asociarlo. Cuando el encabezado dice es siempre verdadero, ahí complica ocupar normalmente un ejemplo numérico, porque no siempre se va a cumplir porque pueden haber contraejemplos, ¿ya? Pero si el encabezado me dice cuál podría ser válido, yo puedo darme estos números para probarlo. Y aparte yo puedo analizar aquí la información. Me está diciendo que el mayor número posible es el 1. Por lo tanto, cualquier suma que hubiera no puede exceder esa cifra, porque la recta me está avisando que estoy tomando hasta esa cifra como referente. ¿Ya? También puede haber sido un indicador. Le toman fotito rápido, rápido, porque los dibujos se van. Por lo tanto, vamos a analizar la tercera parte. Y la tercera parte me dice que menos A por B es mayor que 0. ¿Qué tengo que hacer yo? Comprenderlo. A mí me están diciendo que el B es negativo, ¿verdad? Si el B es negativo y yo voy a multiplicar por un número negativo, fíjense, voy a multiplicar por un menos A.
Pero cuando yo multiplico por un número negativo, yo tengo que acordarme Daría que positivo. quedaría positivo, ¿cierto? Doy vuelta a la desigualdad. Entonces, esto es verdadero. Pero usted me dice, profe, yo no entiendo con siglas, necesito con números. No hay problema. Démonos los números que ya habíamos dicho. El A valía 0,5, ¿verdad? Y el B valía menos 0,2, ¿verdad? Si usted es de las personas que se complica con los números decimales, puede escribirlos como fracción, ¿verdad? Esto es 1/2 y 0,2 como fracción, ¿cómo se escribe? ¿Cómo puedo traspasar este 0,2 como una fracción? Menos 2 partido en 10. Menos 2 partido en 10, perfecto. Y si simplifico, ¿cuánto me quedaría? 1 partido en 5. Menos 1 Perfecto, partido en 5. perfecto. Y voy a multiplicar, pero con esta acepción. Aquí me dice menos A. Entonces, menos 1/2 por menos 1/5, ¿verdad? Supongamos que yo en un momento de nervio tampoco me acordé el traspasar a fracciones. No hay problema. Pero por la regla de los signos voy a recordar esto. Que si este es positivo y lo escribo como negativo, y ya tengo un negativo, automáticamente me forma un número positivo. No importa la cifra, pero ya es mayor que 0, solamente por sus signos. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, profe. Sí, y esto me va a quedar 1/10 para efectos prácticos. 1/10 positivo que sería verdadero. Entonces, si no me di cuenta de la propiedad, puedo tomarme de alguna cifra para reemplazarlo, porque eso es hacer álgebra, cambiar la letra por una cifra, y yo puedo ir resolviendo. Fotito rápidamente para poder borrar. Y se van. Por lo tanto, la respuesta correcta eran todas las anteriores. Todas estas desigualdades serían válidas. Siguiente pregunta. Tengo este sistema. Resuélvalo. Y usted me dice, pero profe, ¿cómo yo voy a resolver esto? Para resolver este sistema, ¿qué voy a tener que hacer? Resolver cada diagonal, cada oración, cada fila por separado. ¿Cómo lo tengo acá? Se resuelve cada una. Tomé la primera, 5x más 3 menor que x, y digo, las x es para un lado y los números es para el otro. Entonces, esta x que es positiva viene a resta, este 3 que suma opera contrariamente, resuelvo, me quedan 4, y digo que la solución para la primera expresión son todos los valores menores a menos 3/4. Entonces yo me posicioné en el menos 3/4 y miro hacia la izquierda. Y ahora voy a resolver la mano de abajo, ¿verdad? Y digo, 4 menos 3x es con 12. Este 4 que aquí es positivo viene a resta. Como aquí el 3 es negativo y a mí no me sirven, recuerden que en las inecuaciones siempre se pide que la variable sea positiva, yo voy a multiplicar por menos 1, ¿verdad? Aquí está. Y usted me dice, ahí está anotado. Multiplico por menos 1 y doy vuelta a la expresión. El 3x negativo queda positivo, el 8 positivo queda negativo, pero el símbolo de la desigualdad se invierte. Resuelvo y me quedan menos 8/3. Tirín, tirín. Entonces, ahora la pregunta que yo me tengo que hacer es, si yo me fijo, ambas miran hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿cómo sé el orden correcto? Tengo que mirar cuál número es mayor. Si yo miro el 3/4 y el 8/3 sin su signo, escúchenme lo que les pregunto, 3/4 y 8/3, ¿qué número es mayor? Sin su El signo, 3/4. pero sin su signo. El 3/4 viene siendo 0,75, ¿verdad? En este caso, O 0,75. sea, yo multipliqué y cruzar las fracciones. Ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que con el signo me va a dar esta, está bien. Pero yo les preguntaba por orden solamente, sin mirar el signo todavía, pero no importa.
Menos 3/4 representa menos 0,75, ¿cierto? Y el 8/3 representa menos 2,3 periódicos, si no me equivoco. No, 0,6, creo. 0,6. ¿Cierto? 0,6. O no parece, no sé. Periódico. Entonces, como ustedes lo están viendo con el signo, hagámoslo así. ¿Quién está más cerca del 0? El 3/4. El 3/4, ¿cierto? Él es mayor entonces. ¿Por qué? Porque como tiene el signo negativo, está más cerca del 0, es más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Voy a tener que posicionarme en la recta numérica y ubicar estas dos cifras para poder entender el tramo que le corresponde. ¿Qué es lo que hice en la pregunta de abajo? Los posicioné, ¿cierto? Ustedes me dijeron, y como bien lo mencionaron, el 8/3, el 2,6 negativo, es más pequeño, va primero, y el 3/4, el menos 0,75, es mayor, va segundo. ¿Y dónde se cruzarían los colores? En este tramo. Quiere decir que para que este sistema sea consistente, los números con los que yo puedo trabajar son los menores que menos 8/3. Eso sería como intervalo. Por lo tanto, dentro de las alternativas viene siendo la número A. ¿Se entiende más o menos cómo lo hice? Sí, profe, Sí. se Sí, entendió. porque a mí me Profe, dice, resuelva el sistema. Y uno dice sistema, se imagina dos variables, ya se pone tiritón. Pero en este caso, como era de una sola, es muchísimo más ameno de trabajar. Atención aquí. Pregunta con letras, como ustedes me pidieron. Me dicen que M y N son números reales positivos. ¿Ok? Reales positivos. Y me dice que M es mayor que N. ¿Cuál afirmación será verdadera? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Analizar cada información. Y yo aquí tomé la información que está acá. Me dice que M más N, M menos N es una cifra mayor que 1. Si yo tomo esto como correcto, quiere decir que si yo los sumo, van a ser mayores que 0. ¿Sí? Porque son dos números positivos, o sea, tiene que ser, la suma entre ellos tiene que ser un positivo, o sea, mayor que 0. Y si yo las comparo de acá arriba, puedo decir que M menos N también es mayor que 0. O sea, ambas expresiones van a ser positivas. Y existen dos tipos de fracciones, la fracción propia y la fracción impropia. Entonces a mí me está diciendo como fracción propia es que el numerador es menor y la fracción impropia es la que el numerador es mayor. Y se me cumple esta relación. Por lo tanto va a ser verdadero. Pero usted me puede decir, profe, yo entendí squat porque no entiendo con lógica. Quiero que me dé un número. Entonces yo le voy a decir, ok, démonos una cifra. Díganme un número para M. 5. 5, ¿cierto? Y ahora tienen que decirme un número para N. 2. 2, ¿cierto? ¿El M es mayor que el N? Sí, así que esto se cumple. Y vamos reemplazando aquí para que veamos si esta cuestión corre o no. Tengo 5 más 2 arriba y abajo voy a tener 5 menos 2, ¿verdad? Y a mí me están diciendo que esto es mayor que 1. Entonces empecemos. 5 más 2 son 7. 7. ¿Y 5 menos 2? 3. 3. y Y yo digo, chuta, me dio fracción, tiritemos un poquito. ¿Y 7/3 cuánto es? Aproximadamente 2, 2, y algo. 2, algo, ¿verdad? Tirín, tirín, tirín. Y eso ya fue mayor que 1. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Se entiende a lo que voy? Que yo lo puedo hacer por la demostración, porque esto es aplicar las propiedades de inecuaciones y es fantástico. Ojalá que todos pudiéramos alcanzar a hacerlo.
Pero de lo contrario, yo puedo tomarme como referencia esta información que está aquí. Entonces, le tomaron fotito porque voy a borrar. Chirip, chirip. Miremos el número 2. Me dice que menos 1 partido en m es menor que menos 1 partido en n. Entonces, nosotros sabemos que si m es mayor que n, vamos a aplicar recíproco, que ya lo habíamos hecho en una pregunta anterior. Los vamos a dar vuelta, vamos a poner 1 en m, 1 en n, pero tenemos que invertir el signo de la desigualdad. Y si multiplicamos por menos 1, nos tienen que dar menos 1 en m, menos 1 en n, pero nuevamente con el signo invertido, que se contradice con el encabezado. Entonces, esa es falsa. Esta sería falsa. Y si quisiéramos darle cifra, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir menos 1 partido en m, que valía 5, ¿cierto? Esos fueron los números que ocupamos delante. Aquí tenemos menos 1 partido en 2, ¿verdad? Que eran los números que ustedes me habían dado antes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a ubicar en la recta numérica, ¿cierto? Dijimos que el menos 1/5 es menos 0,2. Y que el 1/2 es menos 0,5. Entonces, si yo me fijo en la recta numérica, aquí está el 0, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tiene que estar más cerca del 0? El 0,2 tendría que estar aquí, ¿verdad? Porque yo voy retrocediendo. Tirim, tirim. Y el 0,5 tendría que venir por aquí. Entonces se contradice con lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo que el menos 0,2 es menor. Y si estoy más cerca del 0, es porque soy mayor. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden tomarse de los números que le puedan dar como válidos para ir haciendo el análisis de esta información. Si alguien logra hacerlo de esta manera, es espectacular. Eso es lo que siempre debiéramos aspirar. Pero si no, en los nervios, siempre podemos echar mano de una cifra y ir analizando esta información. ¿Dudas aquí? Antes de borrar los dibujitos, así que le toman fotitos para que los puedan anotar en su cuaderno. ¿Anybody? ¿No? Ok. Y los dibujitos se van. Por lo tanto, me queda analizar la tercera pregunta. Me están diciendo que 1 partido en n menos m es menor que 0. Entonces ya nosotros dijimos que el m era mayor que el n. Si traemos esta m como resta, me queda lo siguiente. Y si aplicamos el recíproco, me va a quedar la siguiente expresión. Sería verdadero. Y nuevamente, pero ¿cómo yo sé que esta cuestión es verdadera? Vamos a darnos números. Vamos a decir 1 partido en n, que valía 2, menos el m, que valía 5. Eso fue lo que yo me dije delante que iba a ocupar como valores verdaderos, ¿verdad? El m era 5 y el n era 2. Voy a resolver esta fracción. 2 menos 5 es menos 3. ¿Verdad? Vaya siguiendo la huella y me dice si hay alguna duda. Como los signos normalmente se ven en el numerador, es como más grato, voy a subirlo. Voy a decir menos 1/3 es menor que 0. ¿Y eso es verdadero? Sí, Sí. porque estoy diciendo que es negativo. Entonces, como pudieron ver, yo me di, para poder demostrar mi trabajo, las expresiones, las propiedades del álgebra. Y fantástico, funcionan. Pero si no me queda cómodo, me doy cifras, las reemplazo, pero debo ser capaz de leer la información que ese número me está entregando. Tengo que llamar la cifra correcta. Y me da que menos 1/3 es menor que 0, es un número negativo, es la cifra que
corresponde. Borré los dibujitos, por lo tanto es verdadero. De esa manera, ¿cuál afirmación es válida? 1 y 3. Me podría haber demorado mucho menos, claro, pero como lo hicimos por ambos caminos, nos vamos a demorar un poquito más. Suficiencia de datos. Me encanta. Y dice, se puede determinar el valor central de 3 números impares consecutivos si se sabe que la suma de todos ellos es 75, o sea, a lo más 75, la suma de ellos es a lo más 75, o sea, como máximo suman 75 y a lo menos, como mínimo, suman 63. ¿Cómo voy a poder saber yo esta información? Vamos a tener que analizar pregunta a pregunta. A mí me dice, el número 3 impares consecutivos. Aquí yo anoté la fórmula de un número impar. El primer número impar es 2x más 1, 2x más 3, 2x más 5. Aquí yo tengo 3 números impares cualquiera. 3 impares cualquiera, ¿ya? No importa por cuál yo comencé, pero 3 números impares cualquiera. Se nos dice que la suma de ellos es a lo más, o sea, como máximo. Quiere decir que el símbolo de la desigualdad tiene que ser menor o igual. ¿Y yo qué hice? Sumé estos valores. 2, 4, 6, 5 más 3 son 8, más 1 son 9. Resolví la desigualdad y me está diciendo que el X que voy a tomar puede ser menor o igual a 11. O sea, el número con el que yo reemplace aquí para poder conocer cuáles son los impares tiene que ser menor o igual a 11. Entonces dice, el valor central es 2x más 3. Y como x tiene un intervalo, yo no puedo saber cuál es el valor exacto, porque yo podría reemplazar con un 11, podría reemplazar con un 10, podría reemplazar con un 5, podría reemplazar con un menos 9, porque todos ellos son números menores que 11. Entonces, me permiten muchas soluciones, mas no me da la única solución. Por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve, porque no me dio la respuesta verdadera. Me dio un tramo para el cual me servía. Por lo tanto, una por sí sola no puede ser, y por lo tanto, cada una por sí sola tampoco puede ser, porque la 1 por sí sola no me sirvió. Vamos a ver la siguiente. Es a lo menos 63, es como mínimo, o sea, desde 63 en adelante. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Sumamos las expresiones y lo comparamos con 63. Resolviendo la inecuación, me da que el número de x con el que yo puedo trabajar tiene que ser mayor o igual a 9. Pero nuevamente me está diciendo, puede ser mayor o igual a 9, o sea, puedo ser 9, 10, 1000, 1.800.000. No me está diciendo, este único número a ti te sirve. Por lo tanto, nuevamente, 2 por sí sola tampoco me sirve. Voy a probar si ambas juntas son opciones. Y comparo los sistemas. Si estoy diciendo que soy mayor que 9 y menor que 11, quiere decir que los números con los que yo puedo reemplazar pueden ser el 9, el 9.1, el 9.11, el 9.111, o sea, infinitos números entre el 9 y el 11. Por lo tanto, nuevamente, ambas juntas no me sirvieron porque no me permitió acotar de tal manera el resultado. Cuando resolví este sistema, lo único que encontré fue que los números que eran válidos eran entre el 9 y el 11, pero no me dijo cuál. Y yo quiero saber la suma exacta de ellos. Yo quiero saber la suma exacta entre ellos. Y como no lo tengo, porque el problema no me lo permitió encontrar, yo debo decir que se requiere información adicional. Me pudo haber dicho
por ejemplo, a lo mejor se puede determinar el valor central sabiendo que los números son todos enteros y son múltiplos de 10. Voy a inventar. Ah, a lo mejor me habría acotado como, mira, reemplaza con 10 y te van a dar la cifra. Pero puede ser tanto el 9 como el 10, como el 11 y los infinitos números entre ellos. Por lo tanto, en este caso necesitaba algo además de la información que me dio. Lo más importante en este caso era saber leer cómo plantear la inecuación. Por eso que aquí esto era tan importante saber cómo se escriben 3 números impares consecutivos. Los números pares se escriben 2n, 2n más 2, 2n más 4, 2n más 6. Los números impares pueden partir del 2n menos 1, 2n más 1, 2n más 3, 2n más 5. Entonces, debo saber leer qué significa leer número impar, número par, el siguiente, el antecesor. Y esto es lenguaje algebraico, algo que ustedes vieron en primero medio. ¿Ya? Y por tiempo no me va a alcanzar, pero esta última pregunta es de cuadrática, ¿ya? Vamos a ver si la podemos tomar la próxima clase para poder resolverla antes de avanzar. Pero a mí me dicen, el gráfico de la función definida por tal expresión tiene su vértice en tal punto. Me están dando la coordenada del vértice. ¿Cuánto es A más B? Si ustedes se van fijando, acá yo debo tener la fórmula del vértice. Debo tener sistema de ecuaciones, que es súper importante. Ya, estos 4 quedaron, lo vamos a ver la próxima clase para explicarlos en profundidad cómo se llega a este bendito resultado. Ya, pero lo más importante es que ustedes puedan entender que primero que todo lo que estamos viendo nosotros de inecuaciones y de sistemas de ecuaciones no solamente se limita a esta parte, sino que yo lo puedo llevar a distintas cosas. Lo mezclé con el eje de números cuando analizábamos la información como la pregunta número 1. Me voy a devolver a ella. Cuando estábamos aquí, esto es tender números, eje números, pero se entiende mediante inecuaciones. Entonces, conecto los elementos. Tengo funciones, como los que le mostré acá, ¿verdad? Por lo tanto, necesito aquí nuevamente eje números, pero ocupa sistemas de ecuaciones. Tengo suficiencia de datos, pero ocupa inecuaciones. Tengo una pregunta de funciones, pero ocupa inecuaciones. Por lo tanto, todos los elementos pueden ser entremezclados. Así como resolvimos preguntas de geometría mezcladas con álgebra, también podemos mezclar álgebra entre álgebra. Por eso que es tan importante que yo sepa leer lo que a mí me está diciendo. Yo debo entender qué significa que me dé el vértice. Yo debo saber qué significa cada coordenada, cada elemento de la coordenada. Eje de simetría, corte, ¿cierto? O máximo o mínimo según corresponda. ¿Cuál era la concavidad? ¿Cuál era el coeficiente C en este caso? ¿Qué valores tienen A y B? Para poder saberlo, debo saber cuál es el A y B respectivo. ¿Y cómo los voy a saber? Conociendo el vértice, armando una ecuación. Por lo tanto, todos estos aprendizajes son entremezclables. Eso es lo interesante. Ya, el próximo martes vamos a partir con esta pregunta, como vamos a estar viendo como una síntesis global, lo vamos a poder tomar de vuelta. Y me vuelvo a aparecer, porque esto es muchas cosas. Como vieron, chiquillos, el uso de las inecuaciones a mí me sirve para bastantes tipos de situaciones. Ya yo les planteé situaciones abstractas. ¿Qué quiere decir eso? Que no veía yo la cifra concreta para que ocupáramos las propiedades, que es a lo que se opta. Pero como auxiliar, ustedes siempre pueden darse cifras que estén bien empleadas. Eso es lo más importante, que ustedes se fijen en que las cifras que se estén dando sean las correctas. Si, por ejemplo, me decía m era mayor que n, no podía darme 2 y 7, m2, n7, porque yo necesito que la mayor sea la m, o sea, 7 y 2. Si sé leer esa instrucción, voy a poder darme números
como ejemplos válidos. Siempre lo óptimo, lo mejor, lo excelente va a ser aplicar propiedades. Eso va a ser siempre lo mejor. Pero si estoy en un momento de nervio de evaluación, siempre puedo echar mano de estas preguntas auxiliares, ocupar cifras para poder reemplazar y de esa manera darme con una respuesta que sea verdadera.